Muy buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a desarrollar ejercicios del tema de resolución de triángulos. A ver, para este ejercicio no te olvides de tu formulita. ¿Cuál era la fórmula? Dato multiplicar por la razón trigonométrica, y la razón trigonométrica se obtenía lo que yo quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero sobre lo que tengo. A ver, primer ejercicio. Me piden calcular X. Pregunta, en este triángulo, ¿qué dato tengo? Tengo el lado de la hipotenusa. Es el dato que tengo. ¿Y qué lado quiero? Yo quiero el adyacente respecto a teta. Muy bien. A ver, entonces, profesor, yo quiero calcular este X, que lo voy a representar con un cuadradito. Yo quiero eso. Entonces, ¿qué lado quiero? Quiero, profesor, el adyacente. Muy bien. ¿Sobre quién? Sobre el lado que tienes de dato. ¿Qué lado es? Muy bien, es la hipotenusa. Esto me da una razón trigonométrica. ¿Qué razón trigonométrica es? Adyacente sobre hipotenusa. Allá, profesor, ¿eso qué era? Muy bien, adyacente sobre hipotenusa es coseno. Muy bien. Entonces, profesor, me da un coseno. ¿Coseno de quién? De teta. Y a eso tengo que multiplicarlo por quién. Multiplicar por el dato. ¿Quién es el dato? M. Y listo, esa sería mi respuesta. X. Ejercicio número 2. Calcular el área de este triángulo. A ver, recuérdate que el área de un triángulo, ¿qué cosa es? Muy bien. Profesor, en todo triángulo, rectángulo, el área es base por altura entre 2. Entonces el área es base por altura entre 2. A ver, profesor, en este triángulo rectángulo ya conozco la altura, entonces debo calcular la base, que le voy a poner cuadradito. Entonces, profesor, puedo calcular ese cuadradito. ¿Cómo? Allá, la fórmula me decía, profesor, primero pon la razón trigonométrica. ¿Y cómo calcular la razón trigonométrica? Lo que yo quiero. ¿Qué lado quiero? El adyacente. Muy bien, yo quiero el adyacente. ¿Sobre quién? El lado que tengo de dato. ¿Qué lado tengo de dato? El opuesto. Muy bien. Esto me daba una razón trigonométrica. ¿Esta razón trigonométrica qué es? Cotangente. Entonces, ¿este sería quién? Cotangente de alfa multiplicado por quién? Por el dato A. Por ende, entonces ya puedo calcular el área. El área de este triángulo, que es base por altura sobre 2. Muy bien. Entonces el área de este triángulo rectángulo sería A por A al cuadrado por cotangente de alfa sobre 2. Ese sería mi área. Listo. Ejercicio número 3. Me piden calcular el perímetro. Y recuérdate que el perímetro es la suma de todos los lados. Ya conozco la hipotenusa. Entonces, profesor, puedo calcular cuadradito y puedo calcular bolita. Y el perímetro sería M más cuadradito más bolita. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, profesor, calculemos un lado. El cuadradito. Profesor, el cuadradito es el lado opuesto. ¿Qué de dato tengo? ¿Qué lado? La hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica me da? Seno. Seno de teta multiplicado por quién? Por el dato. Ya calculé el cuadradito. Profesor, calculemos bolita. Bolita, profesor, es el lado adyacente. ¿Y qué tienes de dato? La hipotenusa. Adyacente sobre hipotenusa, profesor, es un coseno de teta. ¿Multiplicado por quién? Por el dato. ¿Quién es el dato? M. Muy bien. Entonces, profesor, el perímetro, recuérdate que se representa con 2P, va a ser igual a M más quién, más cuadradito. Cuadradito valía quién, M seno de teta. ¿Más quién? Muy bien. Bolita y bolita valía M coseno de teta. ¿Puedo factorizar? Sí, muy bien. El perímetro es igual a quién. M, factorizo 1 más seno de teta, más quién, más coseno de teta. Y ese sería mi
mi respuesta. Ejercicio número 4. Calcular x. A ver. Para este ejercicio conozco un lado y quiero calcular la hipotenusa. No conozco estos dos ángulos. Debería conocer uno de esos dos ángulos. A ver. Pregunta, este es alfa, 90. ¿Cuánto vale este ángulo? Muy bien, 90 menos alfa. Ahora, para el triángulo grande, 90 menos alfa, 90. ¿Cuánto vale este ángulo? Muy bien, vale alfa. Alfa menos alfa se elimina, 90 más 90, 180 y se cumple. Para el triángulo grande, profesor, ¿qué lado queremos calcular? Muy bien, profesor, quiero calcular este lado. Bolita, ¿este lado qué es? Muy bien, quiero la hipotenusa. ¿Sobre quién? El lado que tengo de dato respecto a alfa. ¿Qué lado es? Adyacente. ¿Qué razón trigonométrica me da? Hipotenusa sobre adyacente. Muy bien, es la secante de alfa. Y eso tengo que multiplicar por quién? Por el dato. ¿Quién es el dato? B. Y listo. Y esa sería mi respuesta. O sea, es el valor de x. Ejercicio número 5. A ver, para estos tipos de ejercicios, cuando tú encuentres dos triángulos rectángulos, profesor, ¿cómo se debe empezar? ¿Por qué triángulo debemos empezar? ¿Por el color verde o por el color moradito? A ver, pregunta, señores. ¿En qué triángulo está el dato? El dato está en el triángulo de color verde. Y en el triángulo de color morado está el dato que yo quiero calcular. Entonces, cuando tú veas este tipo de problemas, tienes que empezar por el triángulo donde está el dato. Entre estos dos, ¿dónde está el dato? Está en el color verde. Ahí está el dato. Profesor, ¿y qué más? ¿Qué lado debo calcular? Y debes calcular el lado en común entre esos dos triángulos rectángulos. ¿Cuál es el lado en común entre esos dos triángulos rectángulos, profesor? Es este lado en común. Entonces calculemos eso. Primer paso es empezar por el triángulo donde está el dato. Y segundo paso es calcular el lado en común entre esos dos triángulos. Es este lado de bolita. Entonces calculemos esa bolita. Profesor, yo quiero respecto a alfa, ¿qué lado? Adyacente. Muy bien. Y el dato está en la hipotenusa. Profesor, ¿este qué es? Adyacente sobre hipotenusa es coseno de alfa. Y lo vamos a multiplicar ¿por quién? Por el dato. Por E. Muy bien. Entonces ya calculé bolita. Bolita es m coseno de alfa. Ahora, podemos ya calcular x. Profesor, y a x lo vamos a representar con cuadradito. A ver, para el triángulo de color morado, ¿qué lado yo quiero calcular? Profesor, yo quiero el opuesto. ¿Y qué tengo de dato? Tengo la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica es? Muy bien, es seno. ¿Seno de quién? De beta. Y a eso lo vamos a multiplicar ¿por quién? Por el dato. ¿Quién es el dato? ¿M o m coseno de alfa? Muy bien, es m coseno de alfa. Y todo esto que es el valor de cuadradito. Y valor cuadradito representa x. Y ese sería mi respuesta. Este sería mi respuesta. A ver, ejercicio número 6, para quedar en claro. Calcular x. Tengo dos triángulos, el de color amarillo y el de color morado. ¿Está bien? Listo. Empezamos por el triángulo donde está el dato. Allá, profesor, el triángulo amarillo. Y calculamos el lado que tienen en común. Allá, profesor, este es el del medio. Ya, lo vamos a llamar cuadradito. Profesor, calculemos cuadradito. Respecto a alfa del triángulo amarillo. Cuadradito, ¿qué lado es? Profesor, es la hipotenusa. ¿Sobre quién? El lado que tengo. ¿Qué lado es? El opuesto. ¿Qué razón es? Muy bien, cosecante. De beta multiplicado ¿por quién? Por el dato. Ah, muy bien.
Ahora, profesor, en el triángulo morado yo quiero calcular respecto a alfa, ¿qué cosa? El lado opuesto. ¿Sobre quién? ¿Qué lado tengo de dato? Ya, profesor, el de que tengo de dato es la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica esto es opuesto sobre hipotenusa? Es el seno. Es el seno de quién? De alfa. Y a ese seno de alfa tenemos que multiplicar por el dato. Y recuerda que el dato no es solo a. En este caso ya, ¿quién es? A. Muy bien. A cosecante de beta. Y ese sería mi res. Entonces, X es igual a ¿quién? A multiplicado por cosecante de beta multiplicado por el seno de alfa. Ejercicio número 7. Me dicen calcular seno de teta. Me dan un cuadrado. ¿Por qué un cuadrado? Porque estos dos lados como son iguales y tienen 4 ángulos de 90 grados. A ver, si a este lado, a este ladito lo llamo un A, este también vale A. Todo el lado vale 2A, sería 2A, 2A. Este lado también vale 2A. Profesor, para este triángulo de color amarillo, conozco dos catetos y puedo calcular la hipotenusa. Con teorema de Pitágoras calcula la hipotenusa. ¿Cuánto te va a salir? Te va a salir a raíz de 5. Porque es un triángulo conocido. 1, 2 y raíz de 5. Listo. Profesor, teta. Me piden el seno. Y recuérdate que para calcular el seno debo tener un triángulo rectángulo. Para ello voy a trazar acá una altura. Una altura. Muy bien. Profesor, si conozco este lado ya me sale A. Porque el seno de teta sería el opuesto sobre hipotenusa. Pero recuérdate que esta línea, ¿qué cosa es? Es la diagonal. Y cuando trazas la diagonal en un cuadrado, divide a este ángulo de 90 grados en dos partes iguales, 45, 45. Y también tienes que recordarte de algo. Cuando tú tenías un triángulo rectángulo de 45 grados, 45, 45, y su hipotenusa era un número entero sin multiplicado por una raíz, digamos m, podía calcular sus catetos, era m medios raíz de 2, m medios y raíz de 2. Profesor, aquí en este triángulo de color moradito conozco la hipotenusa. ¿Puedo calcular estos dos catetos? Sí, sería acá a medios raíz de 2, a medios raíz de 2. Y listo. Para el triángulo rectángulo de color rosadito, paletazo profesor, ahí puedo calcular el seno de teta. El seno de teta es opuesto, o sea, a medios raíz de 2 sobre ¿quién? Sobre a raíz de 5. Y este está sobre cuánto, ya se supone que está sobre 1. ¿Qué hacemos? Orejitas. Edinson Flores. Haciendo orejitas, profesor, sería a raíz de 2 sobre 2a raíz de 5. Simplificamos a con a. Recuérdate que tenemos que racionalizar, porque recuérdate que en el denominador no debe existir una raíz. Por ende multiplico raíz de 5 arriba y abajo. Arriba me queda raíz de 2 por raíz de 5 es raíz de 10 sobre raíz de 5 por raíz de 5 es 5 por 2, 10. Y esa sería mi respuesta, raíz de 10 sobre 10. Cuando pierda todas las